Aquí estamos, son las 9:45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando, hoy es un día donde tenemos una importante propuesta comunicativa. Acaba de terminar la participación de Jaime Aristia Escuder con un interesante conversatorio sobre los temas económicos, pero vamos a continuar porque en el caso de Sigmund Freud tiene una responsabilidad extraordinaria. Le toca dirigir el Ministerio de los Recursos Humanos del Estado y aquel que rige ciertamente esa relación de los recursos humanos del Estado con las instituciones, pero también, hay que decirlo, por un tema de herencia institucional y del trabajo que ha hecho, aunque en estos días traspasó una parte de esa gran dirección que tuvo del Fideicomiso de Pedernales, queda sin duda impregnado el espíritu y el trabajo que has hecho, Sigmund, y que yo creo que los sureños te vamos a agradecer de por vida. Yo cuando me toque ser alcalde de Asua, te va a tocar tu calle allá. Eso te lo aseguro, te va a tocar tu callecita allá en Asua. Oye, buen día. Qué honor. Buenos días, José Luis, a todo el equipo de la Z, contento de estar aquí. Yo le he dicho mucho al alcalde de Pedernales, mira, no te vayas a la alcaldía si podemos que sea el nombre mío de un parquecito. Pero si llego a Asua... Pero el problema es cuando le pongan el parque. Oye, esto, Rosendo, el lío es que cuando le pongan el nombre al parque, hay que diferenciar porque van a creer que es al psicólogo. Al psicólogo. Sí. Como quieres una vaina. Es una cosa, sí, es verdad. Al final eso es lo que va a ocurrir. Dije, miren, honor al creador del psicoanálisis. Y dirán, ¿y Pedernales qué tiene que ver eso? No joda, hombre. No. Pero es una inversión que eso va a cambiar, contribuye al desarrollo del país. Ya lo está cambiando. De la región sur. Lo está cambiando. Pero del país. Me dice unos amigos regidores, José Luis, me escribieron. Sí. Que cuando tú sometes el proyecto, tienes que pasar por la sala capitular. Hay que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. Es cierto. Tenemos un gran amigo. Cuando Sigmund Freud regresó al país luego de haber concluido su maestría sobre derecho administrativo, ¿verdad? Usted tiene buena memoria. El encargado el encargado de convocar a la prensa allá en la Tarazana para celebrar eso y informar al país sobre eso fue este caballero. Ya hace tanto tiempo. O sea que son unas relaciones primarias. Era un muchachito Rosendo. Y siempre me agrada encontrarme con Sigmund, un gran ser humano. Gracias, Rosendo, el placer es mío. Sigmund, tú estás en el Ministerio de Administración Pública, pero continúas el trabajo para que el gobierno de la República Dominicana pueda llevar a puerto seguro el proyecto Pedernales. Te hemos visto por ahí en los últimos días inspeccionando, acompañando incluso a inversionistas, a autoridades extranjeras. ¿Cuál es a este momento el nivel de desarrollo del proyecto de Pedernales? Gracias, Rosendo. Bueno, buenos días a todos nueva vez. Ustedes recordarán que en enero de este año, durante el marco del FITUR, nosotros hicimos el anuncio formal conjuntamente con Frank Elías Reinier, el presidente del Grupo Punta Cana, así como también los vicepresidentes ejecutivos de AFI Popular y de AFI Reservas. Hicimos el anuncio formal de que el Estado Dominicano había suscrito un acuerdo de sociedad con ese grupo empresarial encabezado por Grupo Punta Cana y las AFIs Popular y Reserva para lo que sería la continuación del desarrollo del proyecto, así como también el traspaso de las responsabilidades en la operación y el desarrollo del mismo a esos grupos. Como ustedes recordarán, que siempre lo hemos mencionado, el objetivo del proyecto de Pedernales desde el origen, desde el inicio, es que el gobierno fungiera como el motor de arranque del proyecto y del destino, y que una vez se sembraran las primeras, vamos a decir, cimientos del proyecto, en un tiempo prudente, pudiéramos incorporar grupos privados que tomaran el relevo y el control del mismo y culminaran el destino turístico, que es realmente la naturaleza del sector privado y no la naturaleza del Estado Dominicano, administrar e invertir en este tipo de proyectos. De manera exitosa pudimos llevar a cabo una licitación internacional en la cual luego de 18 meses adjudicamos a este grupo, y en diciembre del año pasado hicimos la firma definitiva de los acuerdos, y por eso lo anunciamos en el marco de tan importante evento turístico como FITUR. Eso significa que a partir de enero, Rosendo, ya este grupo ha tomado, vamos a decir, el control operativo del proyecto, así como también la responsabilidad de las inversiones
que se están haciendo en el proyecto. Ya desde este año el gobierno no está invirtiendo en el proyecto, sino que son directamente estos grupos que están haciendo las inversiones en capital y también la gestión de los financiamientos. Por eso tú pudiste ver que hace días nosotros subimos en unos anuncios sobre una visita que tuvo aquí el Banco Mundial y el IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial que hace las inversiones en proyectos de esta naturaleza. Y fuimos allá conjuntamente con el presidente del Grupo Punta Cana, para mostrarle los avances del proyecto, y debo decirte que están encantados, porque para el Banco Mundial y para grupos como este, Pedernales representa un modelo social de desarrollo digno de emular. Una alianza público-privada en cual el Estado invierte con la finalidad de generar impacto social positivo en una zona bastante deprimida durante muchas décadas, y permitir entonces la entrada del capital privado, crear las condiciones para que el capital privado invierta conjuntamente con el público. Eso es un modelo que digo que es digno de emular, porque no en todas partes del mundo se pueden ver ese tipo de sociedades y asociaciones en proyectos de esta naturaleza. Un proyecto tan complejo, un proyecto con tantos retos, en un lugar en el cual también tiene tantas complejidades debido a sus características. Entonces, el Banco Mundial y el IFC, en una visita que tuvimos allá, tuvimos 3 días, ellos tuvieron 3 días en el país y ellos tuvieron 2 días en Pedernales, recorrieron toda la región de Enriquillo y quedaron fascinados. Hicieron ya compromisos, no solamente de préstamo, más importante, de invertir capital, que eso es un elemento para nosotros importante. O sea, el IFC se comprometió a inyectarle capital al proyecto, o sea, ser socio del proyecto, que es algo que no es muy usual en ese tipo de organismo. Y todo tiene que ver por las características de ese proyecto y cómo ha sido configurado en una alianza en el cual el sector público ha invertido los primeros pilares para generar empleos, para generar bienestar social, para generar condiciones económicas mejores en la zona. Entonces, ahora mismo el proyecto se encuentra en una etapa en la cual ya el sector privado se encuentra en una reformulación de algunos aspectos del master plan. Está ya invirtiéndole de manera directa muy fuerte al aeropuerto. Tuvimos una visita la semana pasada al aeropuerto internacional de Cabo Rojo con el ministro de la Presidencia, viendo los avances el aeropuerto. Deberá estar culminado lo que es la parte de pista aérea, zona de aterrizaje, para septiembre de este año. Esperamos que en diciembre pueda ya abrir las operaciones del aeropuerto, porque hay otros componentes que tú sabes que ya un tema operativo, tema de inspecciones de organismos internacionales que puedan verificar la viabilidad de la pista y todo lo demás. Pero el proyecto está ahora mismo, yo te diría que en un momento muy estratégico, y realmente estamos muy satisfechos porque hemos pasado a un segundo plano, en el sentido de que ya somos miembros de la corporación turística que desarrolla el proyecto. El Estado Dominicano es propietario, o será propietario del 51%, hoy es propietario todavía del 100%, 95%, porque se va incrementando el capital accionario en la medida que ellos inviertan el capital privado. Y seguiremos estando en un board o en la junta directiva de la empresa, pero realmente las responsabilidades ya pasan al sector privado, como ya han pasado realmente hace un mes y medio. Simón, generalmente en este tipo de alianza público-privada el tema está en los detalles, el cronograma de inversión, el compromiso de la construcción. En este caso vi que son 10,000 habitaciones y la creación de empleo. Ha habido una inversión, como se ve, mixta, porque el Estado ha puesto hasta ahora todo. Ahora es que viene inversión privada. Han afinado ustedes ese cronograma de inversión y el tema del mecanismo, si no de penalizaciones, pero sí de fiscalización, para que las inversiones del Estado sean reconocidas de manera muy clara y se diferencien de la inversión privada. Quisiera saber, como director ejecutivo, que te queda solamente el fideicomiso de Pedernales. Sí, mira, Susana, la realidad es que, como tú mencionas, desde agosto nosotros hicimos la formal anuncio de la adjudicación a ese grupo, y no fue hasta diciembre que pudimos suscribir los acuerdos por la complejidad de esta operación. Durante meses estuvimos discutiendo la naturaleza propia de la sociedad, tanto en temas estatutarios, corporativos, así como también el denominado pacto de accionistas, así como el contrato de inversión.
muchos documentos muy voluminosos, muy complejos, en los cuales el objetivo principal de nosotros era garantizar los intereses del Estado, las inversiones que se han llevado hasta este momento y cómo delimitar claramente las responsabilidades de cada una de las partes, así como también establecer los mecanismos de fiscalización y de control para que las inversiones del privado se llevaran en los tiempos previstos, en las formas previstas, para poder entonces para que ellos puedan cumplir con esas obligaciones y así nosotros entonces poder cumplir con las nuestras en cuanto a cesiones de acciones y ese tipo de responsabilidades. Aquí hay cronogramas claros y precisos, porque a diferencia de una inversión de tipo privado, que el privado determina los tiempos y las formas, nosotros tenemos en este proyecto tiempos que para nosotros son importantes que se cumplan, que desde el origen nosotros hemos estado promoviendo. Exactamente, o sea, no es que el privado va a invertir cuando entienda que sea imprudente invertir en Pedernales, no. Hay un cronograma de inversión para que el año que viene estén obligatoriamente por lo menos 3 hoteles operando y el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo. Y luego hay un cronograma desde el 2027 hasta el 2032, 5 años de inversiones para poder aperturar entonces 5 nuevos hoteles adicionales. Ese cronograma está atado a responsabilidades y inclusive por incumplimientos. En caso de incumplimiento también entonces existen sanciones que van a favor del Estado Dominicano o en perjuicio del privado, por lo cual evidentemente hay condiciones que se pueden dar, situaciones de fuerza mayor, que eso se puede revisar. Sin embargo, lo más importante para nosotros en la firma de esos acuerdos era, primero, la naturaleza del proyecto, que sea respetada, por ejemplo, respetar aspectos importantes como medioambientales, sostenibilidad, la creación de empleos, ese tipo de condiciones. Segundo, la inversión puntual de una cantidad de recursos, alrededor de 500, 600 millones de dólares de capital, además del compromiso de generar más de $1.000 millones en financiamiento, que tiene también el privado esa obligación. De igual manera, los tiempos, como acabamos de mencionar, de aquí a 5 años un desarrollo en el cual podamos completar las habitaciones que hemos previsto desde el origen. Y también mantener la esencia del proyecto mismo en cuanto a lo que nosotros hemos concebido desde el origen: un aeropuerto, hotelería, comercialización, el puerto que ya está en funcionamiento, parte inmobiliaria y el tema de la infraestructura de servicio. Después de ahí, entonces, el privado sí tiene ciertas versatilidades o flexibilidad de hacer el desarrollo como entienda. Si entiende que las marcas deben ser tal, si entiende que debemos traer este tipo de vuelos, si entiende que podemos hacer este tipo de productos, son cosas que ya por la experiencia del privado se le ha permitido en los acuerdos que ellos los lleven a cabo. Sin embargo, hay parámetros muy claros, muy precisos, y principalmente, como tú mencionas, de que haya una delimitación clara de cuáles los intereses del Estado y cuáles son los intereses del privado. La ley que creó la Corporación Turística Cabo Rojo obliga o establece de manera precisa que el Estado nunca podrá tener menos de un 51%. Nunca. Entonces, el Estado nunca podrá, salvo que venga una ley posterior que lo modifique, pero el Estado nunca podrá tener menos de 51%, además de que también establece responsabilidades inherentes al Estado en el Consejo de Administración que son indelegables, como por ejemplo decisiones importantes de venta de activos, enajenaciones, situaciones como esa. Sí, yo quiero hacer 2 preguntas y una al ministro de Administración Pública, pero quiero comenzar, ya que estás hablando de esas alianzas público-privadas. Esta semana, hablando del clásico, salió nuevamente el tema de la modificación del Estadio Quisqueya, un nuevo estadio de clase mundial con una alianza público-privada. ¿En qué está ese proyecto? Ese proyecto, desde que nosotros damos la dirección de alianza público-privada, se comenzó a discutir. Incluso pudimos ver algunos planos y estudios de prefactibilidad de un grupo privado que tenía todo el interés de llevar a cabo el proyecto. Inclusive se estaban proponiendo 2 alternativas o 2 ubicaciones, tanto donde está actualmente el estadio Quisqueya, así como también se propuso en un momento, estaba en la zona de la feria ganadera. Esa era una de las zonas también previstas, pero por las complejidades que se veían en la zona ganadera con el tema de todas las instalaciones que había ahí y todo lo que eso representaba para el sector agrícola, el sector económico, entonces se entendía que lo más prudente era volver a trabajar en la parte del estadio Quisqueya. ¿Qué ha pasado? Ese proyecto, ustedes saben que el presidente creó una comisión encabezada inclusive por el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es el doctor Jorge Subero Isa, para revisar la factibilidad del mismo, porque
el proyecto no solamente es la modernización o la reconstrucción o la construcción de un nuevo estadio, sino también implica todo lo que tiene que ver con la urbanización y el ornato y la mejora de toda el área circundante al estadio. Es decir, lo que se está planteando ahí también, porque un desarrollo alterno inmobiliario y comercial. Recuerden, y yo creo que José Luis maneja muy bien esto, la simple construcción de un estadio no es económicamente viable. Y esto es un proyecto de alianza público-privada. Lo que busca el privado es generar rentabilidad. Correcto. Entonces, la simple construcción del estadio no va a dejar recursos. Porque aquí no estamos hablando de una liga permanente, que podamos generar recursos todo el año, sino que es un periodo de 3 meses, más algunos podrían hacer algunos eventos puntuales o algunos juegos puntuales, pero eso no permite que el privado, la inversión que requiere eso, pueda generar una rentabilidad en tiempo prudente. Correcto. Entonces, lo que se está discutiendo es de qué manera se pueden establecer entonces algunas herramientas adicionales, como la posibilidad de desarrollar proyectos habitacionales, proyectos comerciales en el alrededor del Estadio Quisqueya, lo que sí permitiría entonces esa palanca financiera, poder entonces conjugar la inversión en el estadio y recibir la inversión. Y es por eso, debido a eso menciono ese aspecto, que eso es lo que lo torna un poco más complejo, porque no solamente es derrumbar el estadio y construirlo, o construirle al lado, porque creo que se va a construir conjuntamente con el estadio al lado, sino que tenemos que preparar todo el entorno, porque hay entonces que trabajar áreas que están conexas al Estadio Quisqueya. Se está hablando, por ejemplo, donde está el Ministerio de Obras Públicas, algunas áreas que el Estado estaría aportando esa posible alianza público-privada para que el privado entonces construya. O sea, esa comisión ya tiene meses trabajando, y creo que hay ya unos informes que deben estar bastante avanzados. Pareciera que todo da positivo y que se tomará la decisión, pero por eso que ha tomado más tiempo, porque no es simplemente el estadio, sino todo ese entorno que implica el desarrollo del proyecto. Simón, ¿cuáles son las obras complementarias que tiene bajo su responsabilidad el Estado Dominicano en Pedernales, y qué vamos a hacer con el tema de la vía de acceso, que es fundamental? Parece que ahí estamos un poquito entrampados con esa carretera que va de Barahona a Pedernales. Enriquillo Pedernales. Se ha hablado con el presidente, hay una serie de proyectos incluso que se habla por la zona de Polo, ver cómo, o sea, ¿qué se tiene sobre eso? Porque si no hay acceso, la inversión se ralentiza mucho. Sí, sabes, Felipe, que bueno, para delimitar o para enumerar las obras que el Estado ha venido ejecutando para la mejora del proyecto de Pedernales, o de todo el desarrollo del proyecto, en adición a las obras viales que mejoran la conexión al sur del país completo, evidentemente incluyendo Pedernales, que es circunvalación de Acio Baní, se están trabajando puntualmente. Antes de entrar a la pregunta de ese tramo, ya nosotros concluimos todo lo que tiene que ver con el agua potable. Ya tenemos agua potable no solamente en el proyecto, sino también en el municipio completo de Pedernales. Se amplió la capacidad, agua funcionando, INAPA ya tiene de hace varios meses. Eso es algo concluido y en funcionamiento de manera muy bien. Como tú sabes también, ya Pedernales fue interconectado al sistema eléctrico por una inversión del Estado Dominicano, no solamente en transmisión, sino también en la nueva subestación del municipio de Pedernales. Hace meses ya se hizo esa conexión, y ya Pedernales no depende de una planta que tenía puntualmente Eje Jaina funcionando ahí, sino que ya está interconectado al sistema. De igual manera también, en lo que tiene que ver con el proyecto, tenemos la subestación eléctrica de Cabo Rojo, así como también las líneas de distribución, todas soterradas, culminadas en su totalidad en el proyecto, así como también la planta de tratamiento y la de recolección de aguas residuales y aguas negras en el proyecto, también culminado. Todo eso está culminado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora viene la parte vial. Obras públicas ya si tú vas a Cabo Rojo, ya tú vas a poder llegar desde la entrada de Cabo Rojo hasta la cueva para poder tomar y Bahía de las Águilas por una vía distinta a la que teníamos anteriormente. O sea, ya tú, inclusive, ni siquiera está culminado un 100%, pues ya tú puedes llegar de manera directa en cualquier tipo de vehículos sin tener que pasar las peripecias que se pasaban antes con ese camino. De igual manera también ya todas las vías internas del proyecto están en un 95% culminadas, asfaltadas inclusive, iluminación también de igual manera. Con la parte vial, que es la parte, vamos a decir, crítica que tú mencionas, el tramo Barahona-Enriquillo y tramo Enriquillo-Pedernales. Polo, sí. Exactamente. Enriquillo, sí. Ahí ocurre algo.
Primero está el tema del derrumbado, conocido, ¿verdad? Que es una solución que se ha tratado de mejorar en muchas ocasiones y vuelve y sufre situaciones. Ahí hay dos opciones. O se construye un viaducto o se construye un túnel. Pareciera, según lo que he hablado con el Ministerio de Obras Públicas, que se está analizando la posibilidad del viaducto, que es la única manera de solucionar eso de manera permanente, ya para ese tramo, que no hay otra alternativa. Evidentemente aquí hay un tema de recursos, se están identificando cómo podemos lograr los recursos, pero sí pareciera que hay una decisión tomada de que se va a construir un viaducto para solucionar ese pase. En lo que es Enriquillo Pedernales, esa obra ha tomado un poquito más de tiempo porque, como ustedes conocen, hay un tramo muy importante que es de parque. Eso nos ha provocado de que primero el tema de la permisología haya sido un poco más, vamos a decir, más cautelosa. El tema también de la intervención del parque también tiene y requiere de algún tipo de cautela mayor. Sin embargo, ya el contratista nos ha confirmado, por ejemplo, el tramo que va desde Tres Charcos, que es donde está el aeropuerto, hasta la entrada del parque, deberá estar lista para mayo de este año. Y ya entonces la parte que iría desde la entrada del Parque Nacional Jaragua hasta Cabo Rojo culminaría a finales de año. El tramo que va de Cabo Rojo a Pedernales, la entrada del pueblo, si no se te daño, ya eso está casi listo. Eso está ampliado a 4 carriles y está en vías de asfaltado. O sea, ya la entrada a Pedernales es totalmente distinta a lo que era anteriormente. Eso debe estar listo en 30 a 45 días. O sea que todo pareciera indicar que a finales de año pudiéramos tener una conexión mucho más expedita, solamente esperando la decisión del tema del viaducto. Pero ya hoy, Felipe, lo que era llegar a Pedernales, que era anterior 5 horas y media y más, y 5 horas y media y más, ya son 4, 3 y 45, ya tú estás llegando, ya estamos mejorando y esperamos a final de año llegarlo a 3 horas y media, que yo creo que es el tiempo prudente que se va a tener. Sí, mira, te voy a hablar como baraonero. Un rebú que tenemos, se quejan allá que abandonaste la plaza. Un rebú que tenemos allá con relación. Qué bueno que se está invirtiendo en Pedernales. Yo creo totalmente. Si José Luis, que de Asua, está contento, yo que estoy en Barahona, estoy más contento. Mati cuarta ahí. Estoy a una cuarta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Se habla en ese circuito estratégico con la alianza público-privada. ¿Por qué no opera el aeropuerto de Barahona? La gran pregunta, ¿se contemplará de que el aeropuerto de Barahona también opere dentro de esta inversión de la alianza público-privada con relación a el desarrollo de Pedernales? Pero es una pregunta que es una inquietud incluso de nosotros los barahoneros, porque la obra está ahí. Y finalmente, ¿cómo va esa organización a nivel de lo que es el organigrama del Estado? Porque sé que te escuché hablar de las nóminas, la duplicidad, y yo sé que tú has querido enfrentar esas situaciones. Mira, Joselito, lo primero es lo siguiente. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, se analizó por muchos meses la alternativa de que no construyeran un aeropuerto en Cabo Rojo, sino que utilizáramos el aeropuerto de Barahona. María Montés. En María Montés, que era vamos a decir, lo lógico que establecía, porque es un aeropuerto con unas condiciones aéreas. El aeropuerto que tiene la pista más extensa del país, inclusive para aterrizar aviones de cuerpo grande. Es un buen aeropuerto. Lo que pasa es que cuando se analizaron todas las alternativas y se veía cuál era el tiempo de traslado desde Barahona hasta el proyecto, estábamos hablando de más de 2 horas, lo cual nos abordaba un tremendo problema, porque según los parámetros internacionales, cualquier traslado de un aeropuerto al punto de destino turístico que exceda 1 hora ya es más que excesivo, es complicado, a la vez que nos crea una situación muy compleja para el desarrollo del proyecto. Ahí la geografía jugó en contra, porque Pedernales es un saliente para abajo. Exactamente. Entonces, definitivamente no pudimos utilizar el aeropuerto internacional de Barahona, en María Montés, para el proyecto y el destino turístico de Cabo Rojo por esa situación. Por más que conectáramos la vialidad y mejoramos la vialidad, el tiempo de traslado era bastante. Y se decidió entonces construir el aeropuerto internacional de Cabo Rojo, que lo más lógico era en el sentido hasta económico. Si podemos ahorrarnos ese dinero, mucho mejor. Pero existía esa imposibilidad. ¿Con qué hemos conversado? Con Aerodón, con Turismo. ¿Cómo hacer? Tratar de utilizar a Barahona para algunos vuelos y para algunas conexiones aéreas.
en el sentido en el cual, por ejemplo, se ha previsto y estamos en discusión de utilizar Barahona como un puente entre posibles vuelos internos con Punta Cana para utilizar Barahona, y de igual manera algunos vuelos charter que se puedan utilizar esa vía para utilizar, vamos a decir, la conexión Barahona-Pedernales, cuando tú vendas un proyecto también, no solamente Pedernales, sino también Barahona. Tú has visto que el presidente está construyendo también un puerto en Barahona de cruceros, porque tiene el interés de que Barahona se integre a todo el circuito turístico, como tú mencionas. Sin embargo, también Aerodón, con un acuerdo que existe con Boeing, ha estado trabajando en la posibilidad de establecer ahí unos talleres de Boeing en el Caribe. Y yo creo que eso está bastante avanzado, las conversaciones, lo cual permite que el Aeropuerto Internacional María Montés tenga una utilidad distinta a la que tiene hoy, que es, vamos a decir, casi absolutamente cero. Sin embargo, esto todavía, tenemos ya meses, incluso yo he participado en esas reuniones, en esas negociaciones hace varios meses atrás, están configurando todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la estructuración financiera para el establecimiento de ese hub y ese taller de logística de Boeing en la zona, lo cual va a dinamizar toda la región. Pero como te digo, al final teníamos necesariamente que construir el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo por esa realidad que nos presentaba el Aeropuerto María Montés en ese momento. Con relación a lo que preguntas, pasando al ministerio, mira, desde que el presidente nos designó, anunció formalmente el plan de reforma y modernización del Estado, el cual implicaba la reducción, eliminación, fusión de entidades que estaban haciendo labores similares, vamos a decir, o había redundancia. Y nosotros, se anunciaron impactaba 14 o 15 instituciones en ese momento. Al día de hoy, de esas 15, 16, 14 o 15 que se anunciaron, ya nosotros hemos culminado con 12. Como ustedes saben, hicimos la fusión Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, que ya está en funcionamiento totalmente, el Ministerio de Hacienda y Economía. Hicimos la fusión de Plan Social con Supérate, con Comedores, está ya fusionado. Supérate y ADES está debidamente funcionando. Eliminamos como 7 u 8 consejos que estaban por ahí. El IAD fue totalmente ya desmontado y traspasado sus competencias en gran medida al Ministerio de Agricultura. Solamente dejamos en el IAD la parte de la culminación de la titulación de aquellos parceleros que están ya, que vienen desde atrás con esos asentamientos y se nos han entregado los títulos durante muchos años. Y entonces nos queda pendiente la fusión, que es la más importante, podríamos decir, o la más compleja, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, el cual estamos trabajando. Se sometió un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley lo vamos a revisar y estamos trabajando un proyecto de ley mucho más, que tenga mayor alcance para completar el ciclo que el presidente anunció. La idea es que podamos eficientizar el Estado de una manera en la cual dos instituciones que hagan lo mismo, que hagan objetivos, que tengan tareas similares, puedan trabajar sobre una. Eso no implica que todavía nos queda mucho por hacer, hay muchas más. Pero el ministro de Educación Superior dice de que se plantea hacer un código con relación a eso, entonces me imagino que eso se va a detener. Sí, no, lo que pasa es que desde que nosotros comenzamos a trabajar en la fusión, la idea era trabajar la ley de educación superior y la ley de educación preuniversitaria de manera conjunta, hacer una actualización de ambas leyes, la 6697 y la 13901. Ese era el objetivo. No solamente hablar de una simple fusión de entidades, sino trabajar todo el sistema educativo, mejorar el sistema. Sin embargo, decisiones de último momento decidieron someter un proyecto de ley puramente administrativo, lo cual pareciera, por ya lo que hemos acordado, que se retirará y culminaremos con ese objetivo que teníamos y que teníamos muy avanzado, de modificar todo el sistema, y que dentro de esa modificación del sistema, entonces uno de los elementos está entonces la unificación de esos dos ministerios. Sidmo, precisamente sobre esos dos ministerios, he escuchado de expertos del área educativa mencionar incluso que cuando no existía el Ministerio de Educación Superior, existía un órgano independiente que operaba al margen del Ministerio de Educación, que regulaba la calidad de los centros educativos. El CONE, si no me equivoco. Incluso, así es, e incluso han planteado de que la República Dominicana se presta para convertirse en un hub de atracción de estudiantes que vienen a buscar formación académica superior al país,
ya que podemos contar con plantilla de educadores nacionales e internacionales que presten su servicio a los centros académicos reconocidos que tenemos. ¿Eso se hará o se suspenderá a partir de los criterios, o se va a someter a una discusión el tema para que salga el mejor resultado? Tú sabes, Oli, que cuando nosotros se hizo ese anuncio hubo cierta resistencia de algunos sectores con el tema de la posible unificación de ambos ministerios, porque entendían que se había logrado avances que hay que reconocer en el sector universitario luego de la creación del Ministerio de Educación Superior. Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que gran parte de las funciones y de los recursos que se le dedican al Ministerio de Educación Superior son para hacer transferencias directas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si tú te pones a ver la ejecución del Ministerio de Educación Superior, el 85-90% son transferencias a la UAS. Y el otro porcentaje es para programas importantes que ellos tienen, como el tema de las becas, de igual manera también con otros aspectos. Sin embargo, entendemos que la naturaleza del Ministerio de Educación Superior, que es la regulación y la promoción del sector educativo universitario, no se obstaculizaría, sino que se podría fortalecer con la creación de un solo ministerio que pueda haber desde la educación básica hasta la educación universitaria, incluyendo inclusive ahora la técnica, que estamos hablando de eso, la inclusión en las conversaciones del Infotep. Y decimos eso porque hemos tenido discusiones con los rectores, con las asociaciones de rectores, y esa resistencia que existía al inicio ya hoy tú no la encuentras. Ya tú vas a encontrar, inclusive en los próximos días, creo que se expresarán así la mayoría de los rectores, apoyando esta propuesta de no solamente la unificación, sino la transformación del sistema completo. Porque el sector educativo lo que entiende que requiere, universitario, lo que requiere es mayores recursos para los fines de investigación, que ha sido la gran debilidad del sistema universitario en los últimos años, que nosotros como Estado Dominicano no le hemos dedicado los recursos que se requiere para la investigación en ciencias, en tecnología, y en todas esas, vamos a decir, materias avanzadas. Yo creo que con la estructuración de un solo sistema, con la utilización también de las fortalezas y de las herramientas que tiene el Ministerio del MINER, podríamos entonces lograrla. Se ha discutido de manera en detalle con la Asociación de Rectores, algunos aspectos que a ellos son los que les preocupan, no solamente el tema de la investigación, sino también el tema de la calidad, todo lo que tiene que ver con la propia regulación del sistema universitario, que son aspectos neurálgicos, porque también es un tema que hay que tocar y es un tema sensible, porque cuando tú ves la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior, tú ves que está conformado por las universidades privadas. Entonces a veces la función de regulador del ministerio entra, como vamos a decir, no en entredicho, pero entra en confusión. Entonces habría que hacer una reformulación de todo eso, evidentemente reforzando las capacidades del ministerio, reforzando las capacidades regulatorias, sin echar a un lado, evidentemente, los aportes que hace el sector universitario educativo, que eso es lo que nosotros estamos tratando de articular para generar un mejor sistema. Pero todo eso que tú mencionas se va a fortalecer, no se va a echar a un lado, sino todo lo contrario. La idea es cómo eficientizar mejor los recursos que tiene el sector educativo. ¿En qué tiempos de respuesta, en términos de burocracia interna del mismo Estado Dominicano, está respondiendo el MAP y las instituciones del Estado cuando se trata de contratar, descontratar, mover? Incluso a veces pasa con empleados del Estado de una institución a otra, lo cual antes muchas veces tomaba tiempo o había situaciones burocráticas. ¿Cómo está el MAP respondiendo a eso? Y luego, ¿en qué quedó o cómo ha ido el proceso que desde mediados del año pasado se intentó llevar en algunas instituciones con cambios de horario que se suponía pretendían tanto dinamizar el funcionamiento de las instituciones, pero también abrir otras brechas de horarios de servicios a los ciudadanos? Lo primero es, José Luis, cuando nosotros llegamos al ministerio, los tiempos de respuesta para cualquier solicitud ante el ministerio, pues de todos aspectos, de nuevas omisiones, nuevos ingresos, aumentos salariales, cambios de escalas, manuales de cargo, todas esas disposiciones, transmisión de servicios, traslados que hace el ministerio, oscilaba entre 25 y 30 días. 25 y 30 cuando ingresaste. Sí, así mismo. Hoy podemos decir con todo el orgullo
que ya el ministerio tiene un tiempo de respuesta de 4 días laborables. 4. Y eso se debe, José Luis, principalmente al uso de la tecnología. Yo creo que, mira, lo primero es que ya nosotros el 80% de las solicitudes se reciben de manera electrónica, de manera digital. Ya nosotros estamos reduciendo la recepción de documentación de manera física. Que lleva el papel, firma el papel. Y firma el papel, pasar por 25 departamentos y luego entonces de que se llega bueno, déjame decirte algo. Por ejemplo, todas las solicitudes que llegaban al ministerio tenían que llegar al despacho del ministro. Y el despacho del ministro era que despachaba a los departamentos correspondientes. Wow. Imagínate una institución que debe recibir entre 600 a 700 solicitudes diarias, porque nosotros trabajamos con todas las instituciones del Estado. Entonces el ministro, cuando yo llegué el primer día, es una anécdota que tengo, que me ponen en la mesa como 3 folders así de que no me veía la cara. Yo, ¿pero qué es esto? No, que todo eso llega aquí para que usted diga a dónde lo enviamos. Pero imposible, ¿cómo va a ser? Eso no tiene, eso es uso del tiempo de una manera totalmente ineficiente. Y comenzamos a mejorar todos esos procesos y esos trámites. Y simplemente con eso, los tiempos de respuesta fueron cambiando. Y entonces luego cuando incorporamos el aspecto de la obligatoriedad de hacer las solicitudes por la vía digital, seguimos cambiando, mejorando los tiempos. Pero también el tema de la firma digital, el tema de la firma digital. Nosotros estamos en República Dominicana, el 95% de las instituciones no firmaba digitalmente, los incumbentes. Entonces comenzamos entonces a una gestión del cambio cultural, a explicar a los ministros, a los directores que tienen que dar el ejemplo. Firmemos de manera digital toda nuestra convención. Yo firmo por aquí, por el celular, todo. Y tú te ahorras no solamente el tiempo, sino también, como dice Oli, recursos. Ya hoy hemos podido lograr que gran parte de los trámites que se hacen en la administración pública puedan hacerse por la vía digital. Solamente nos falta uno importante, que aquí aprovecho y lo menciono, que es el tema de los libramientos, que estamos trabajando con el nuevo Contralor de la República, que es el único paso que nos falta para que podamos hacerlo todo de la vía digital y evitar todo eso. Todo el que ha visto y ha trabajado en administración pública y sale con un libramiento. Por eso el libramiento es una cosa así de este tamaño, para pagar un pago que puede ser hasta de 700 pesos, por decir algo. O sea, es así. Entonces, cuando tú analizas el tiempo, los costos que tú utilizas para poder hacer este tipo de pago, tú dices, bueno, pero increíble, cuando tú todo lo puedes hacer por la interoperabilidad y por la vía digital, y estamos casi lográndolo, ya nos falta el último paso. Entonces, los tiempos de respuesta al ministerio ya no es una excusa, lo que se decía, no, eso está en el mar parado, no. Ya cuando a mí me llaman, digo, no, eso no está aquí seguro no está aquí, eso no lo han enviado, porque el ministerio está dando tiempo de respuesta bastante ágiles en todo. Con el tema de los horarios, casualmente ayer nos escribieron o nos estaban contactando de la Dirección de Ganadería, Agricultura, y no recuerdo cuál otra institución, preguntándonos si podíamos volver a autorizarles sus jornadas laborales originales. A lo cual nosotros respondimos que ya esto fue una decisión dirigida y coordinada por el Gabinete de Transporte y Movilidad, que tenemos que esperar el feedback de ellos. Según las informaciones que tenemos del Intran, esa decisión que se tomó, que se ha cumplido en cerca de un 85% de las entidades y de los horarios que nosotros decidimos, ha mejorado cerca de un 15, un 20% lo que es la movilidad. Si eso va a seguir, ya es una decisión más del Gabinete de Movilidad. O sea, cuál será el impacto hacia futuro, si vamos a seguir profundizando, si ya las soluciones viales que se están incorporando pueden obviar eso. Pero entiendo que no, entiendo que al final del día lo que tenemos que fortalecer esas jornadas laborales como se han destinado, para que no todo el mundo entre y salga en el mismo horario. O sea que, pero es una decisión del Gabinete de Movilidad y Transporte. Agradecemos a Sigmund Front con esta participación en el Gobierno de la Mañana y la Z101 al frente del Ministerio de Administración Pública, y también, por supuesto, con su compromiso ineludible con el destino del fideicomiso Pro Pedernales. Gracias, estimado. A ustedes. Seguimos con más. Llévatelo, Francis.